Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas que siempre están pendientes de las redes de Café con Voz y que los viernes nos acompañan acá en Enfoques con Luis Galeano, esta plataforma virtual, mesa virtual que ponemos delante de ustedes semana a semana para hablar de los temas que han sido titulares o que han ocupado la atención durante los últimos días. Hoy es viernes 13 de febrero del año 2026. Como siempre, les agradezco su sintonía, sus me gustas, compartirnos y ser fieles a nuestros programas. El doctor Guillermo Bell está con nosotros nuevamente. Le agradecemos al doctor siempre la disposición de acompañarnos. Doctor, qué bueno tenerlo de regreso. Todo con tu audiencia. Gracias, doctor. Bienvenido. Miguel Mora, director honorífico de 100% Noticias, está con nosotros también. Bienvenido, Miguel. Qué bueno tenerte acá nuevamente. Permíteme felicitarlo, mi estimado amigo, hermano y colega, por esos cumpleaños. Que Dios Todopoderoso te siga dando salud, que te siga dando ese espíritu de nicaragüense, de patriota y de un excelente periodista. Que Dios te bendiga y felicidades, Amén. por supuesto, a tu señora esposa. Y gracias por la invitación. Saludos, doctor Bell. Amén. Gracias, Miguel, por tus palabras y por tu cariño. José Antonio Peraza se nos va a agregar dentro de unos minutos. Es nuestro tercer invitado. Así que vamos a arrancar con el doctor Bell y con Miguel de momento. Y voy a arrancar de atrás para adelante porque el doctor Bell tiene un compromiso y no quiero atrasarlo y perder de vista su punto desde la coyuntura internacional, que es la que él más nos ayuda a entender como exfuncionario de la OEA. Quiero comenzar con Venezuela y con Cuba, que son noticias todos los días, definitivamente, Cuba y Venezuela. Arranquemos con Venezuela. A ver, esta semana se recibió en Venezuela con bombos y platillos y hasta con músicas y bailes, qué irónico, ¿no?, al secretario de Energía, Chris Wright. Ahí estaba Delcy Rodríguez, su gabinete, dándole la bienvenida y haciendo alarde de una relación más que fructífera entre Estados Unidos y la dictadura que ahora encabeza Rodríguez. Mientras, o en paralelo, o en ese mismo contexto, su hermano Jorge Rodríguez le da una entrevista a Newmax, un medio de comunicación de Estados Unidos que se le puede decir, el doctor Bell nos puede corregir, de ultraderecha. O sea, no hay nadie más trompista que Newmax en los Estados Unidos. Y ahí dice, bueno, habla pues de cómo están las cosas, que han madurado, una cosa que, o sea, utilizando el apellido incluso del capturado narcoterrorista Nicolás Maduro, que han madurado después de la salida de Maduro en Venezuela y que está en una relación muy buena con Estados Unidos. Ojo, sí, elecciones ahorita no creo que haya. De momento no lo veo. Y Delcy Rodríguez le da una entrevista también a otro medio estadounidense indicando que sí, las relaciones van bien, que las cosas van caminando muy tranquilas, que va a haber elecciones, ¿en qué momento? Pues más adelante, pero amenaza de manera directa a María Corina Machado. Si ella vuelve, tiene que responder por aplaudir la invasión, por pedir sanciones. Es decir, le dice a María Corina, es mejor que te quedes fuera. En medio de ese contexto también, excarcelaciones, la más sonada, la de Juan Pablo Guanipa, que encabeza una caravana de motociclistas pidiendo la libertad de los presos políticos en Venezuela y lo vuelven a encarcelar. Esto genera pues tensiones, lo excarcelan, lo mandan a su casa y le dicen que no se atreva a hacer lo mismo porque le estaba violando las medidas cautelares, lo cual es mentira, pues nunca le dijeron de que no podía manifestarse.
Y los estudiantes marcharon, salieron a las calles nuevamente de Venezuela, lo cual es muy importante en medio de esta situación. A ver, Miguel, ¿cómo mirás vos las cosas? ¿Verdad? Oh, doctor, perdón, con el doctor Bell, sí. Doctor Bell, ¿cómo mira esto? Porque yo, de nuevo, creo que ha habido avance y un avance extraordinario en relación a lo que teníamos antes de que capturaran a Maduro, pero a mí no me sigue gustando lo que pasa en Venezuela. ¿Qué piensa usted? Bienvenido, doctor, gracias. Bueno, a mí me preocupa como a ti, y pienso que a Miguel también le debe preocupar esto porque estamos ante un ensayo. No se ha visto algo igual. Puede ser que hayamos visto cosas parecidas, pero igual a lo que estamos viendo en Venezuela, no creo que lo hemos visto últimamente. Tenemos eh, una situación muy especial en la que se hace una apuesta política, yo diría que bastante arriesgada, que consiste en decir públicamente que se va a desmantelar una dictadura. Yo creo que ya hoy nadie discute que lo que hubo en Venezuela eh, en toda esta época de Maduro y antes de Maduro con Hugo Chávez fue una dictadura que habrá tenido un origen popular electoral, claro que lo tuvo con Hugo Chávez, pero que luego se convirtió en un régimen completamente autoritario. Este experimento de usar personas que fueron fundamentales en ese régimen autoritario, dictatorial, desde el comienzo, porque Jorge Rodríguez estuvo desde Chávez en un papel importante. Y Delcy Rodríguez, sin lugar a duda, fue uno de los pilares del gobierno del hoy preso Nicolás Maduro. Entonces se ha entregado en manos de los hermanos Rodríguez, cuyo vínculo con el régimen de Maduro y antes de eso el de Chávez son absolutamente innegables. Se ha puesto en manos de ellos nada menos que el desmantelamiento de toda la estructura en que se afinca esa dictadura. Y eso es un experimento, pues yo diría que bastante arriesgado. Por lo que uno puede apreciar de las noticias, lo que trasciende al público, que es lo que tenemos a la vista, ah, está funcionando, pero solo en parte, porque no se ha producido una verdadera liberación de presos políticos, ni en términos numéricos, ni en términos reales de qué consiste la puesta en libertad. La puesta en libertad no es la libertad condicional bajo vigilancia. No, no, de eso no es que se estaba hablando. Lo que se está hablando es de dar libertad absoluta a personas que se estima fueron injustamente encarceladas. Y eso no es lo que ha ocurrido y tenemos los ejemplos y tenemos un ejemplo notorio de un prominente líder que es excarcelado, hace unas declaraciones con todo derecho, inmediatamente apresado de nuevo por 10 hombres fuertemente armados que llegan a su casa y sin más trámite se lo llevan preso de nuevo. Probablemente como lo hicieron la primera vez, sin más trámite, sin ningún trámite, simplemente la fuerza de 10 individuos armados. Entonces eso a mí me intranquiliza considerablemente porque yo no veo que esté funcionando como debe funcionar esta modalidad de utilizar a personas íntimamente vinculadas no solo con la sustentación del régimen dictatorial anterior, sino en algunos casos, y específicamente el de Delcy Rodríguez, claramente vinculados con manejo financiero cuestionable. Y uso la palabra cuestionable para no exagerar, para no calificar yo algo que no me consta, pero cuestionables son.
Entonces estamos utilizando a dos figuras que no inspiran confianza ni en la ciudadanía venezolana, que de eso se trata también, ni en, eh, en observadores de la situación de Nicaragua, ni en personas interesadas en el éxito de este experimento, como son funcionarios de Estados Unidos. Y estamos viendo una reacción ya en las filas del mismo partido gobernante en los Estados Unidos, no ya la oposición, que se espera naturalmente que la oposición se oponga, por eso es oposición, se opone a todo, y más esta que es sistemática, que se opone absolutamente a todo, bueno, malo, regular, se opone. No, es que estamos viendo oposición de las filas del gobierno, por lo menos expresada quizás no en una forma muy tajante, pero ya expresada claramente, reservas con respecto a esta mecánica que se ha puesto en marcha. Ya sabemos que es una etapa transicional y todo lo demás, pero hay declaraciones como la que tú acabas de citar, Luis, de un señor que se permite opinar de cuándo van a ser las elecciones en su país, como si él fuera un gobernante legítimo, que no lo es, ni lo es Jorge Rodríguez, ni lo es Delcy Rodríguez. Independientemente que la Constitución de Venezuela diga que en ausencia del presidente le corresponde a la vicepresidenta, pero es que no se acepta la legalidad de ese presidente ausente, entonces cae por su propia Pero base, además, doctor, no doctor, tiene la sustentación Constitución, jurídica doctor, ninguna, no tiene legitimidad la Constitución ninguna. de Venezuela establece que en ausencia del presidente, ¿verdad? En este caso, alguien que es ilegítimo y eso no está en discusión, el que asume la presidencia, o en este caso la vicepresidenta, tendría que llevar en 30 días elecciones. Y También. esos 30 días ya pasaron. Entonces, es decir, una cosa que no tiene nombre. Miguel, ¿cómo lo miras vos? Yo lo miro altamente positivo. Y te voy a Así, decir por hombre. qué. Sí, sí. Apenas han pasado 40 días desde el 3 de enero. Maduro está encarcelado en Nueva York junto a su esposa y cómplice. Eso ha desmoralizado y descabezado todo lo que es el andamiaje ideológico de estas dictaduras del triunvirato del mal. Eso fue el impacto inicial. Pero todo lo que ha pasado en Venezuela y está pasando con sus pros y sus contras, a como comparto lo que dice el doctor Bell, una apuesta arriesgada, pero no tan novedosa, porque transiciones ha habido a lo largo de la historia. Incluso el mismo secretario Marco Rubio dijo, recuerden la transición española, que fue un éxito y tuvo sus altos y bajos y se tuvieron que tragar a los franquistas por muchos años. Pero se dio y para España, mal que bien, yo digo que más bien que mal, tiene una democracia, ¿cómo le llaman? Un reinado constitucional democrático con un régimen parlamentario. Pero todo esto, miren, de casi 1.000 presos políticos ya se han liberado a unos 500, 600, hay otros 600 que están en proceso. Ya Guanipa y la cúpula principal de la oposición está fuera de las cárceles y eso es mucho que decir. Él intentó hacer lo que cualquier opositor tiene que hacer, por supuesto, abrir una grieta para acelerar los procesos. La dictadura no va a soltar su poder ni el control de las calles de primas a primeras, aunque en el sentido con los universitarios sí tuvo que hacerlo, porque el efecto Guanipa, que fue un efecto de impulso para hacer algo en las calles, ya no es un opositor que va y se queda callado en su casa, sino que fue a las calles y se calentaron las calles. Lógicamente viene la dictadura y toma sus medidas y hubo un problema ahí, pero originó que los estudiantes universitarios pudieran días después expresarse de forma multitudinaria en varios estados desde hace mucho tiempo que no se miraba en completa libertad. Originó que la televisión privada que se había autocensurado le diera cobertura en canales de cobertura nacional. O sea, si son en 40 días, se ha visto todo esto
yo lo miro altamente positivo, porque antes en el 2 de enero, hace 41 días, esto era impensable. Ahora, va a haber, y te faltó lo de la ley de amnistía, que comenzó su discusión hoy. Ya se está hablando de elecciones. Aunque digan, ahorita no va a haber elecciones, Delcy Rodríguez dice, sí va a haber elecciones, ya están hablando de elecciones. No lo decide ni Rodríguez, no lo decide Diosdado Cabello, no lo decide Delcy Rodríguez ni Jorge Rodríguez, lo decide el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que se llama Donald Trump. Él es el que decide, de acuerdo, me imagino, al avance de su proceso de transición, la coyuntura que se vaya desarrollando en esta apuesta arriesgada, pero no tan novedosa, en donde él va a ver si, a como lo propone María Corina Machado, se puede hacer en noviembre de este año, a como lo ha adelantado el mismo secretario de Energía, de acuerdo a los tiempos de inversión, estabilidad económica, el control del petróleo, 18 meses, 24 meses, o a como lo dijo Marco Rubio cuando estuvo ante el Senado, 6 a 9 meses. O sea, todo está sobre la mesa. Pero si yo me voy al 2 de enero y me ubico al 13 de febrero, 40 días después, mi saldo es altamente positivo. Ok. Yo no estoy diciendo de que ellos van a entregarlo así por así, que no va a haber problema de estiras y encoges, pero se están hablando otro tipo de lenguaje. Hay un protectorado y hay una obediencia perruna de los chavistas al mandato de Donald Trump en Venezuela. Ok, gracias, Luis. Miguel. Yo lo que observo es, yo observo con recelo esto, porque estamos tratando con mafiosos primero, ¿no? Primero son mafiosos, y eso ya de por sí es un riesgo. Lo otro es que lo que se podría interpretar hasta ahora es que en Venezuela está funcionando, por lo menos de momento, un sistema a lo chino o a lo Vietnam. Estamos hablando del capitalismo salvaje, ¿verdad? Capitalismo salvaje, negocio, dinero, plata, petróleo, millones, estabilización económica, pero control férreo de la población a lo interno y sin mayor avance en relación a los derechos humanos. Es cierto, lo de los estudiantes los dejaron, lo provocó Guanipa, pero ¿cuánto más va a haber de esto? No lo sabemos. La población venezolana debería de aprovechar el momento para salir masivamente y que se demuestre que efectivamente las libertades se van recuperando. Doctor, ¿es posible sostener esto en el tiempo? Porque el cuestionamiento es que, y el secretario de Energía dice año y medio, 2 años, pero tenemos elecciones de medio término en unos meses adelante aquí. Y los números, por un lado, no le favorecen mucho al presidente Trump. Por otro lado, hay gente que siente que las cosas van caminando de manera correcta. Los dictadores de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua apuestan casualmente al tiempo y a que Trump pierde el poder que tiene hasta este momento desde el Ejecutivo y desde el Senado y el Congreso, doctor Bell. Bueno, dos cosas. Primero, yo no estoy, digamos, en total oposición a lo que ha dicho Miguel Mora hace un momento, porque sí le veo aspectos positivos, No, lógicamente. obviamente que hay. Estamos mejor que lo que estábamos el 3 de enero, como él señala. Sí hago una leve observación. Yo no estoy de acuerdo personalmente con que el modelo español es el que se aplica aquí o con el cual podemos trazar un paralelo. Porque en el modelo español lo que lo hizo posible fue una institución que no existe en Venezuela, que fue la monarquía. Eso fue lo que hizo posible la transición en España muy claramente, muy claramente. Se apeló a una institución que con sus detractores, con sus opositores, que los tiene, los ha tenido siempre,
pero que también cuenta con respaldo popular y con respaldo militar y con respaldo de instituciones clave, y eso no lo estamos viendo en Venezuela ni parecido. Y la otra observación que hago es que mi escepticismo se fundamenta en el temor, porque ahora se está poniendo de moda hacerse la pregunta con respecto a mi país, y por eso me preocupa y lo digo con toda claridad. ¿Quién es el Delcy Rodríguez o quién es la Delcy Rodríguez en Cuba? Pregunta que en su momento se va a hacer en Nicaragua también. ¿Quién es la Delcy Rodríguez de Nicaragua? Porque así es como razona la gente. Y esperemos, y yo tengo mucha confianza en la extraordinaria habilidad de mi distinguidísimo compatriota, el secretario de Estado Marco Rubio. Así que no creo que va a estar copiando recetas así como pretende la gente, pero lamentablemente entre mis compatriotas y pronto entre los vuestros va a surgir, si es que no ha surgido ya, la idea de que podemos copiar. Es más, tengo constancia, no voy a dar los detalles, me consta de esta semana que ya hay un plan formal de nicaragüenses y que la idea es básicamente realizar la misma suerte de transición que se está haciendo en Venezuela, solo que no con figuras de la dictadura actual en Nicaragua, sino con otra figura. Pero siempre mencionando el antecedente. Si se hizo en Venezuela, entonces ese es el peligro que yo veo. Y con eso ya no hago más comentarios sobre el particular. Pero para mí me preocupa el peligro de la copia fácil, del símil demasiado fácil. Entonces parece, si esto funcionó allá, puede funcionar aquí. Son situaciones distintas, como Venezuela es muy distinta de España. Y la transición venezolana que se dé no se va a parecer para nada a la española, porque ¿dónde está la figura que acabo de mencionar en Venezuela? No existe. No se parece para nada, para nada. Ahora, que haya elementos, por supuesto, de lograr la armonía entre fuerzas absolutamente, pues claro que sí, pero la mecánica no se parece para nada. Esta no la hemos visto, yo no la recuerdo. Entonces tenemos una situación muy especial. Y con respecto a lo demás, sí, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo que hay progreso y me gusta mucho ver al estudiantado venezolano en las calles de nuevo, y que eso se pueda producir sin ningún tipo de represalia, y eso es un paso de avance extraordinario con respecto a una dictadura que hace, qué sé yo, un par de meses no permitía ni que se juntaran tres en una esquina, ¿no? Y entonces ahora andan por las calles. O cuando salían a las calles, si todos recordamos, los reprimían a puro tiro de fusil de guerra, porque fueron los primeros en matar civiles en las calles, civiles desarmados fueron los venezolanos, antes que se les ocurriera a los dictadores en Nicaragua hacer la misma cosa. Primero lo hicieron los venezolanos, no olvidemos eso, que yo me acuerdo muy bien de la escena esa, que un colega de ustedes, en tono sumamente dramático, un distinguido periodista mexicano, narró con extraordinario vigor y sentimiento de ver matar a una muchacha desarmada, una muchacha joven, con un tiro de fusil Dragunov en la cabeza, por un militar vestido de ropa de camuflaje, tal cual, porque se vio hasta el que disparó y todo. Entonces, hemos progresado muchísimo, estoy de acuerdo. Okay. Pero me preocupa que se tome esto como modelo. Miguel, capitalismo y control férreo, o sea, el modelo es el chino, más o menos parecido, en Vietnam más o menos es igual, pero yo no sé si esto podría resultar en lo que queremos, porque hay gente que critica casualmente que se está centrando en la estabilización de Venezuela económicamente, y entonces aquellos que dicen que era la más por el petróleo y no por la democracia,
toman un poquito más de aire para pegar más gritos en esa dirección. Dos apreciaciones. Primero, no estoy de acuerdo que sea chino o vietnamita. En 40 días es infinitamente corto. Además, es algo que no podemos comparar. Igual lo que dice el doctor Bell a China ni a Vietnam con Venezuela, ni Trump, ¿verdad? Yo, cuando les dije lo de la transición española, no lo dije yo, lo dijo el secretario de Estado ante el Senado al ser cuestionado por las mismas preocupaciones que ustedes dos han manifestado en este momento. Él dijo, tranquilo, hay una transición en Venezuela y como recordarán, las transiciones se han dado en diferentes lugares del mundo, cada una con sus bemoles. Pero yo les recuerdo, le dice Marco Rubio a los senadores, creo que eran demócratas que lo estaban fustigando, que la transición española tomó su tiempo y tiene varias etapas. Nosotros estamos por una transición en 3 etapas y la volvió a reafirmar ahí. Estabilización, recuperación y transición. 40 días, yo puedo hablar ya a tu preocupación, Luis, de que ya esto es un modelo chino de estabilización económica con un régimen totalitario, una nación, dos sistemas. No puede ser, porque lo que me dice a mí, y yo confío en Marcos Rubio, ¿ya? Es que hay un plan, y hay un plan de 3 fases. Estamos en la primera fase haciendo un paralelo o un híbrido a la segunda, va y regresa, porque como dice el doctor Bell, es arriesgado. Es muy, o sea, yo lo diría que es muy imaginativo lo que hizo el presidente Trump y particularmente el secretario de Estado. O sea, obligar una transición en 3 etapas que son los resultados, las estiras y encoges que estamos viendo. Entonces, yo descarto de que esto sea ya modelo chino o modelo Vietnam, porque en primer lugar son 40 días. En tercer lugar, aquí está, si algún símil podría sacar yo de la monarquía, si algo podría sacar, es que el rey en este caso es el presidente Trump. El problema del presidente Trump es que no es vitalicio como el rey de España. Y los tiempos corren, si ese es el tema acá. Claro, claro, claro. Por eso, entonces, yo no subestimaría la inteligencia, la astucia, la experiencia política, no del presidente Trump, que es más norteamericano y anglosajón, de Rubio, que si yo y vos y el doctor Bell sabemos, yo creo que Marco Rubio está claro y los tiempos, él los tiene absolutamente claros. Lo otro punto, que lo que funciona en Venezuela puede ser aplicado a Cuba y puede ser aplicado a Nicaragua. Miremos los hechos que está pasando ahorita con Cuba. Le están mandando los barcos, los portaaviones, los aviones espías, le están haciendo un bloqueo. ¿Eso pasó con Venezuela? Diría que sí. Diría que sí. Entonces, si lo están aplicando, el modelo Venezuela se lo están aplicando a Cuba. Lógicamente, hay diferencias. Es una isla, es otro tipo de sistema, es una dictadura, pero lo que les va a funcionar a los norteamericanos, y es la lógica norteamericana siempre, si me funciona un modelo, yo lo aplico. Hago algunos cambios, pero aplico lo que me funciona. ¿Qué vaya a pasar en Nicaragua? Ya quisiera definitivamente que estuviéramos al 13 de febrero con lo que pasó en Venezuela y se lo aplicaran a Nicaragua. Porque ¿qué significaría eso? Que Daniel Ortega estuviera con Rosario Murillo en una prisión federal en Nueva York. Que pudieran los estudiantes marchar, que estuvieran todos los presos políticos o gran parte de los presos políticos, que no son muchos, porque andan entre 60 y 100, no son miles como los que tuvimos en un momento en Nicaragua o los que hay en Venezuela. Que se hable de una ley de amnistía, que lleguen los norteamericanos a invertir centenares de millones. Ahorita acaba de aterrizar un avión, o ayer, con 6.000 toneladas de medicamentos que está recibiendo nuestra buena amiga Laura Dogu y que no la van a entregar los chavistas como publicidad o propaganda política, la va a entregar el gobierno norteamericano como producto de la venta y el arreglo muy sui generis también del petróleo.
el control del petróleo está. Pero decir que ahorita Estados Unidos ya quedó en eso, va a controlar el petróleo, va a dejar a los chavistas ahí en 40 días, cuando hay un proceso de liberación de presos políticos, de respeto, porque hay una presión para que respeten la manifestación, para que no maten ni repriman a los estudiantes, va a haber un proceso, me imagino, cuando todos los presos políticos que están en las casas y en las cárceles estén en las calles y no amenazados. Cuando regrese María Corina, cuando le regresen los ¿Va a partidos regresar María políticos, Corina con las amenazas de Delcy por, Rodríguez? Va a volver? por supuesto que sí, por supuesto que va a regresar. Porque eso no lo decide Delcy Rodríguez. ¿Qué poder tiene Delcy Rodríguez? Si se arrodilla y le pone, ¿cómo le llaman? Música al secretario. O sea, mira, es que es tan absurdo, doctor Bell. Es que yo lo miraba tan absurdo. Le dicen a Delcy, tiene que responder María Corina porque ella llamó a la invasión de los invasores y ella se pone como alfombra roja para que le pase encima. Va y le entrega los pozos petroleros al invasor. En todo caso, si yo asumiría el argumento de la presirvienta que le llaman, Delcy Rodríguez, yo diría, vos sos también tan más culpable porque estás agarrando al invasor, le estás poniendo alfombra roja y le estás entregando los recursos. ¿Y por qué? ¿Aquella qué hizo? Entonces, el que decide cuándo va a regresar María Corina Machado es el presidente Trump y secretario Rubio con ella, porque recuerden que tienen comunicación. Y segundo, cuando llegue a Maiquetía, va a haber una llamada previa a los Rodríguez y a los Deodados. Cuidado, le cae una ramita en la cabeza porque ahí sí la agarran. O sea, va a llegar con todas las garantías de ese protectorado. Yo estoy seguro de eso, que no es el momento, que va a haber su momento y que apenas son 40 días y que podemos estar preocupados, escépticos y desesperados, pero a la larga, yo miro 40 días, lo que tengo en la mano, al final los saldos son altamente positivos, por eso yo soy optimista, Luis, doctor. Ok, me parece que tu optimismo es importante, es bueno, pero yo sigo siendo receloso porque estamos hablando con mafiosos que van a pretender salirse con la suya de cualquier manera. Es moneda de aire. Doctor Bell, rapidito para ir a la pausa y venir con un tema de Nicaragua. Cuba. A ver, Cuba se caen los edificios, está suspendido prácticamente, o sea, el país está paralizado en un 70-80%, los vuelos aéreos ya están, ni Aeroflot, los rusos ya llegan a traerlos nada más para sacarlos, no para volver a llevar pasajeros. Igual Air Canada se quedan nada más algunas líneas europeas, Iberia, pero cargando combustible en República Dominicana. O sea, es un caos el que está ocurriendo, pero de pronto Naciones Unidas dice que Estados Unidos está violando la Carta de Naciones Unidas con sus sanciones. México, Sheinbaum sigue ella diciendo que es injusto estrangular a un pueblo como el cubano con este tipo de acciones. Sheinbaum se olvida de que ha estado sido estrangulado el pueblo cubano por más de 6 décadas y media por la dictadura. Pero no se puede esperar otra cosa de ella. Pero Naciones Unidas sí me preocupa, doctor Bell, porque es como darle voz a quienes son críticos de una acción que lo que busca es rendir a esa dictadura y decirle ya fue suficiente, ustedes no queremos hacer nada de lo que pasó en Venezuela con ustedes, lo único que tiene que pasar es que digan aquí estamos ya, no podemos más. ¿Va a pasar eso, doctor? Mira, yo lo que veo y lo que sé por las personas que son especialistas en distintos campos. Primero, el problema del colapso. Lo que va a colapsar no es propiamente el régimen, no es la estructura represiva del régimen en este momento. Lo que va a colapsar son servicios públicos tan esenciales como la luz y el agua. Y por supuesto, cuando uno dice la luz y el agua, todo lo que viene alrededor de la electricidad, es decir, el país se va a paralizar. Según la opinión de un experto en el tema petróleo, muy, muy dedicado a ese tema y concentrado en ese tema. Cuba tiene hasta mediados, quizás fines de marzo como máximo,
antes de que se produzca el cierre total de todos los servicios que dependen del combustible, no solo del petróleo, de la gasolina, del gasoil, etcétera. Es la opinión de un experto en el tema energía. No, no es mi opinión, que no conozco el tema. Simplemente lo cito. Si se produce lo que este experto señala, si todo sigue como está, es decir, no puede llegar petróleo en cantidades suficientes a Cuba. Podrá llegar un barco por aquí, un barco por allá, que de alguna forma logró entrar. Lo de México ya sabemos que no va a continuar suministrando petróleo al nivel que lo viene haciendo durante los últimos años, 2 años para ser exacto. No lo va a seguir haciendo, aparte de las declaraciones que hace para sus fines políticos la presidenta de México, pero es obvio que no va a continuar al mismo nivel. No se ve, por otra parte, que otros países vengan a llenar ese tremendo vacío que ha producido la falta de la no llegada de petróleo venezolano. Entonces se va a producir el colapso. La gran pregunta que nos hacemos todos los que tratamos de seguir el tema de cerca es qué ocurre en ese momento. Porque si colapsan los servicios básicos, los hospitales, el transporte, todo lo demás, todo lo que depende de la energía eléctrica, todo lo que depende de esas plantas que ya no dan más. ¿Qué ocurre? Es decir, hay un desastre que afecta mayoritariamente a la población, no afecta a la cúpula del poder porque ellos tienen sus recursos de última instancia para mantener su casa con electricidad, con una planta móvil, lo que sea. Es decir, a ellos no les afecta, pero le afecta a la población. El aparato represivo sufrirá un grave deterioro porque el problema de transporte le va a afectar también, pero no va a desmoronarse. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? Es decir, podemos estar a corto plazo, según este experto, en una situación de catástrofe del pueblo, no de los dirigentes. ¿Y qué se hace ante una situación como esa? ¿Qué se hace? De manera que es una situación que preocupa muchísimo porque nadie sabe la respuesta. Nadie sabe la respuesta. Se especula, y ahí voy otra vez al modelo, se especula y se especula con nombre y apellido, por parte de algunos comentaristas. Yo lo he visto por parte de un comentarista que no es ni siquiera compatriota mío y por lo tanto no sé hasta qué punto darle crédito a este señor. Pero tiene nombre y apellido de la persona, siempre siguiendo el modelo Venezuela, la persona que podría ser la equivalente, por cierto, mujer, la equivalente en Cuba de Delcy Rodríguez en Caracas. Ya tienen una con nombre y apellido, según este comentarista. Entonces, gente pensando en esos términos, que podría darse una solución parecida, una persona o un grupo de personas que se comprometen a desmantelar esa dictadura en un periodo X, en varias etapas, seguramente, si se sigue el modelo al pie de la letra, etcétera. Con la particularidad y la diferencia enorme con respecto a Venezuela, que en el caso de Cuba se puede producir una situación dramática para la población. Eso no estaba ocurriendo en Venezuela. Estaban pasando muchas necesidades, pero no un colapso total. Todos lo sabemos. Allí no había amenaza de colapso total de los servicios esenciales. En Cuba sí la hay. Entonces, no sabemos, en realidad la respuesta no creo que la tiene nadie. ¿Qué es lo que va a ocurrir si simplemente las cosas continúan como están? Ahora, la esperanza que tengo es que efectivamente hay conversaciones. Yo personalmente no tengo duda de que ha habido conversaciones, inclusive no tengo duda de quién ha sido
el interlocutor principal por parte de la dictadura, no tengo ninguna duda al respecto, que ha sido Alejandro Castro Espín, y esas conversaciones son precisamente para buscar una solución que satisfaga los planteamientos que ha hecho Estados Unidos. No es una conversación que se da por iniciativa generosa de la dictadura en mi país, en absoluto. Es una conversación que se da ante la situación dramática que tienen y ante lo que se perfila como un bloqueo muy parecido al bloqueo naval que se hizo en el caso de Venezuela. Okay. En el caso de Venezuela, para que no saliera el petróleo, en este caso de Cuba, para que no entre petróleo, para que no entre combustible. Entonces, esas conversaciones tendremos que ver si dan por resultado una fórmula parecida a la fórmula que se está aplicando en Venezuela o no, o a otra. Y eso, francamente, no lo sé. Estamos a la expectativa de eso. Miguel, ¿cómo miramos Cuba para ir a la pausa? Comparto la apreciación del doctor Bell, pero en verdad el colapso está previsto, creo, y es el objetivo del accionar de la aplicación parte del modelo venezolano, pero parte de la doctrina Don Roe, ¿no? Y parte del tratamiento para la dictadura de Venezuela, Cuba y el turno al bate que le llegará en su momento a la dictadura sandinista. Miren lo que está pasando. Si bien Venezuela no estaba tan mal como un país rico, pues un país con fronteras, o sea, hay de dónde todavía. Hoy llegó un cargamento de ayuda, podría decir humanitaria, pero es parte del acuerdo petrolero que se tiene con los norteamericanos, ahorita los chavistas, de 6 toneladas, 6.000 kilos de medicamentos. Creo que viendo y solo percibiendo el método Trump, que es presión total, ¿cómo está haciendo? Incluso con las tarifas, con las relaciones con sus amigos, con sus enemigos, en la guerra y en este caso con las dictaduras, presión total, estrangulamiento, deja una puerta abierta a la negociación. Él mismo lo dijo, ya estoy hablando, y eso no lo hace simplemente para ufanarse, sino para exponer al régimen cubano, que como sabrás, Luis y doctor Bell, ellos inmediatamente fueron a desmentirlo, porque eso les resta un posicionamiento dentro y para afuera, y por eso lo hace Trump. Y una vez que los presiona, que los estrangula, le abre las puertas, les impone la transición o sus condiciones. Ya no llegas a hablar, como dicen los cubanos, yo voy a ir a hablar y Cuba tiene que ser igual tratado que Estados Unidos y Díaz-Canel tiene que ser tratado al mismo nivel que Trump. Entonces, cuando Trump ya lo tiene pidiendo cacao, le abre la puerta de negociación y les impone un trato. Eso es lo que ha pasado con Venezuela. A como veo, se están aplicando esos procedimientos en Cuba. A como veo, puede pasar, puede que no pase. Puede que estos no sean los chavistas, ¿verdad? Que inmediatamente cuando cayeron las bombas y se llevaron al narcodictador, pues inmediatamente se arrodillaron y pidieron clemencia, tal vez los cubanos no, y se inmolan. Pero, ¿qué pasa después? No va a llegar al petróleo, y si llega petróleo va a ser controlado por los Estados Unidos, es lo que está pasando con Venezuela. Y después le dan ayuda humanitaria. Entonces ya no es el régimen chavista o el sandinista que sale ya con bandera de otro a entregar medicamentos, comida. Yo creo que, y sabiendo que el que está detrás de todo eso es un cubano prominente, eminente y súper inteligente, y yo creo que un cristiano como Marcos Rubio sabe todo eso. Y creo que están preparando, una vez pidan cacao, una vez se obligue al no sé qué tipo de trato, no sé, por eso te digo, los chavistas no son en el mismo nivel que los castristas o los sandinistas, que son más cobardes, los sandinistas son más cobardes. Pero los castristas estoy por ver,
pero me imagino que va a haber flotas de ayuda humanitaria para evitar eso que no queremos que le pase al pueblo sufrido cubano, que ya demasiado tienen, pero está por verse todo, Luis, está por verse en Cuba. Dios primero, que sea todo Así para es. bien. Así es. Vamos a hacer la pausa comercial. Doctor Bell, Miguel, cuando volvamos ya está incorporado con nosotros José Antonio Peraza, politólogo nicaragüense, para hablar de temas relacionados con Nicaragua, lógicamente que es nuestra principal platillo, ¿verdad? Porque queríamos entrar con el doctor Bell porque tiene que retirarse en unos minutos a una actividad y queríamos aprovechar con él el tema de Venezuela y Cuba. Pero el doctor Bell va a estar después de la pausa unos minutitos más con nosotros y ya después tendría que retirarse. Ustedes, amigos, quédense por ahí porque acá en Enfoque seguimos hablando de las noticias que han hecho titulares y que han ocupado la atención en Nicaragua y en el mundo en los últimos días. Ya regresamos. En tiempos de censura, informarse es un acto de libertad. Llega la nueva aplicación de 100% Noticias, diseñada para dispositivos móviles imposible de censurar. Más moderna, más liviana, más poderosa que nunca. Tu experiencia será más ágil, personalizada e interactiva. Descubrí las nuevas funciones que te mantendrán siempre informado. Vos elegís qué querés recibir. Activa o desactiva alertas por categorías, política, migración, internacionales y más. ¿Sos de los que lee de día o de noche? Cambia entre el modo claro y oscuro en configuración. Infórmate en video con nuestros shorts en una galería estilo Reels, todo integrado en la app. Damos prioridad a temas claves: migración, economía, elecciones, desastres naturales, crisis políticas y coyunturas sociales. ¿Querés leer más tarde? Guarda tus noticias favoritas en Mis Contenidos y accede cuando quieras. Suscríbete fácil al boletín desde la app y recibí lo más relevante directo en tu correo electrónico. En Nicaragua somos la plataforma digital que se atreve a seguir innovando. 100% Noticias es el único medio nicaragüense con una aplicación móvil de alta tecnología, pensada para informarte con inmediatez, libertad, claridad y seguridad sin censura. Descárgala hoy mismo, disponible en App Store y Google Play. Informarte es tu derecho. Defenderlo, nuestra misión. 100% Noticias, con primicias a toda hora. Acá estamos, amigos, gracias por seguir con nosotros en esta edición de Enfoque de hoy, viernes 13 de febrero del año 2026, conversando con el doctor Guillermo Bell, ex asesor de la Secretaría General de la OEA, Miguel Mora Barberena, director honorario de 100% Noticias, y ahora se incorpora José Antonio Peraza, politólogo nicaragüense, a quienes le agradecemos nos acompañen en esta edición. Para hablar de Nicaragua, vamos ahora con la pantalla completa, doña Dick, entre los cuatro. Bienvenido, José Antonio, gracias por estar con nosotros. Hago un briefing rapidito de lo que ha pasado en relación a Estados Unidos y Nicaragua. Y comienzo con una reforma que la dictadura hizo para que Minas, la dirección de Minas, pase a la Procuraduría General que se inventaron de Justicia a cargo de Wendy Morales, a propósito de que hay una ley en Estados Unidos, una iniciativa de ley presentada para seguir sancionando el oro que es de origen y de manejo irregular. Menciono esto porque es llamativo. Lo otro es un mensaje que la Embajada de Estados Unidos en Managua emitió, indicando que el manejo de los puertos de Nicaragua tienen que estar al servicio de la región. Y citaba ese mensaje de la Embajada de Estados Unidos, el problema que hay en Chancay, en Perú, con un puerto que manejan los chinos. Mensaje de carambola, como decimos ahí, no dejen que los chinos se apoderen de los puertos nicaragüenses. Pero lo más importante que ha ocurrido es la ausencia del ejército sandinista en la conferencia de jefes de defensa del hemisferio occidental que fue convocada por los Estados Unidos, donde 34 altos mandos militares debatieron sobre cooperación regional, narcoterrorismo y una nueva estrategia de seguridad impulsada por la administración Trump. En este último tema, si lo invitaron y no fueron, es malo al ejército sandinista. Y si no lo invitaron, también es malo. ¿Por dónde se apuntan ustedes? Y aprovecho que estos son los últimos minutos del doctor Bell con nosotros, así que le doy la palabra a él. Doctor Bell, la ausencia del ejército sandinista en un evento como este, si no fueron por cuenta propia, es malo. Y si los invitaron y no fueron, también es malo. ¿Qué cree usted?
definitivamente es malo para el ejército. A mí yo no sé en realidad qué fue lo que sucedió, pero a mí me Oficialmente no hay una preocuparía. información, doctor, del Departamento de Estado. 100% Noticias ha estado buscando respuestas alrededor de esto. Todavía, entiendo, Miguel, no hay una contestación oficial, ¿verdad?, a esta ausencia. Pero las dos posibilidades son malas. Si los invitaron y no fueron, Sí. es malo. Y si no fueron invitados, tampoco es malo. Bueno, a mí me cuesta pensar que si fueron invitados, decidieron no venir. Yo no veo en la actitud general de parte de la dictadura en Nicaragua una actitud de ese tipo, digamos. Me invitan y no voy para recalcar que no quiero saber nada con el imperio. Yo no, eso lo hemos visto muchísimas veces de parte de la dictadura, pero es que últimamente yo no he visto ese tipo de reacción. A mí me ha llamado muchísimo la atención que el representante diplomático de los Estados Unidos en Nicaragua haya hecho las declaraciones críticas que ha hecho en el país, porque lo usual en estos casos, si hay que hacer una crítica, se deja que esa crítica la haga el Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso de Estados Unidos, la Secretaría de Estado, donde sobran funcionarios para hacer esa declaración. ¿Por qué? Porque uno siempre trata de que el representante en el país mantenga las mejores vías de comunicación posible para poder hacer su trabajo. Si es el representante en el país quien en público critica a la codictadora, como ocurrió, no hay duda que ocurrió, el documento que todos hemos leído, eso es un mensaje muy especial. Eso no es práctica diplomática usual. Entonces quiere decir que ya Estados Unidos se siente en condiciones de criticar a la dictadura nicaragüense en el territorio nicaragüense en boca del representante diplomático de Estados Unidos en ese país, que asume las consecuencias de que después le hagan algún gesto de desagrado, sea un gesto diplomático, clásico, de los clásicos, sea otro, al estilo de la dictadura, ¿no?, que suele hacer unos gestos que no tienen nada de diplomático. Entonces, yo pensando en eso, pensando en esa actitud bastante discreta y bastante callada que ha tenido, en este caso, la codictadora con respecto a las críticas que se le han hecho, y no es esa la única, ha habido otras expresiones de la misma procedencia y críticas también. A mí no me calza en ese panorama que el ejército invitado, el ejército de Nicaragua invitado, diga: yo no asisto a una reunión convocada por el imperio, por ejemplo, que hubiera sido razonable esperar ese tipo de respuesta en otro momento histórico, no en este, no en este. Entonces, en la especulación, pura especulación en que estamos, yo diría que, que no fueron invitados. Ok. José Antonio, te escuchamos, bienvenido y gracias por acompañarnos. Bueno, en primer lugar, gracias, Luis, y disculpas. Lo que pasa es que tenía que ir a recoger unas cartas y resulta que estaba todo congelado y lo que me toma 10 minutos me tomó casi Tranquilo. 40, 50 minutos. Tranquilo, Pero bueno, adelante. aquí estamos. Mira, yo siguiendo el mismo razonamiento del doctor Bell, yo creo que no fueron invitados y he escuchado varias declaraciones de funcionarios que son cercanos al Departamento de Estado y al Pentágono, que han dicho que generalmente Estados Unidos no invita a personas o a grupos o a ejércitos que han decidido no colaborar con ellos. Es sabido, digamos, que tanto la policía como el ejército, por lo menos en tiempos pasados, estoy hablando hace 2 o 3 meses, eran bastante reacios. Incluso Avilés firmó una serie de contratos, de acuerdos y viajó a Rusia y tuvo expresiones bien despectivas con respecto a Estados Unidos y a su ejército, y por tanto suena plausible, no lo sabemos, como dijo el doctor Bell,
pero suena plausible que no hayan sido invitados, porque en el momento que estamos viviendo ellos están deseosos de establecer las mejores y más cordiales comunicación con el gobierno de Estados Unidos, y por lo tanto creo que no lo hubieran desaprovechado. Lo que estoy claro es que Avilés no hubiese venido, pero hubiera mandado a alguien en representación. Posiblemente no los invitaron o lo hicieron de una manera que no les agradó. Es la explicación que yo me puedo dar, pero es especulativa porque no tenemos información sobre esos temas. Ok, gracias. Miguel. Sí, los ejércitos se manejan por doctrina militar. O sea, hay un posicionamiento del ejército. El ejército estadounidense, el mayor y más poderoso del mundo, por supuesto, el mayor y más poderoso del continente americano, le sigue Brasil con 350.000 efectivos. De ahí los demás son micro ejércitos, 22 ejércitos aproximadamente, porque recuerden que Costa Rica no tiene, Panamá tampoco, y hay islitas micro, pequeñas, valga la redundancia, que no llegan, ni siquiera tienen fuerzas de seguridad, pero no se les puede llamar ejército. La doctrina militar Don Roe, la doctrina del ejército norteamericano es de control del continente americano y define a sus enemigos y define a los aliados de sus enemigos. La doctrina del ejército nicaragüense que anda en 12.000 a 15.000 efectivos militares con un presupuesto que significaría el refrigerio de una base militar de Estados Unidos de un día, es la doctrina que fue a refrendar el general Avilés, el ejército, a nombre del ejército sandinista, a China, a Rusia y aliados militares de Irán. Esa es la doctrina que se opone a sus enemigos norteamericanos y a esta coalición de ejércitos, porque ahora estamos hablando de una coalición militar continental. Y viene una reunión, creo que el 17 de este mes, el 7 de marzo, de los presidentes que son considerados por el presidente norteamericano sus principales aliados para hacer una coalición política. Dicho esto, yo no miro a tu enemigo, yo no voy a invitar a mi enemigo a mi casa para que sepa todos mis secretos y lo que voy a discutir, no solo lo que se dice en público, porque el secretario de Guerra fue bien claro de los objetivos de la doctrina militar de los Estados Unidos. Ustedes están con nosotros o contra nosotros. Si están con nosotros, estos son los beneficios, y si están con nosotros, este es el plan. Venezuela no estaba ahí, pese a la transición. Cuba, por supuesto, no va a estar ahí, que es el otro ejército, y el ejército caricaturesco de Nicaragua mucho menos está ahí porque ellos tienen la doctrina de su adversario. Lo que yo sí miro un gran problema para los sandinistas, para los militares sandinistas y para la dictadura sandinista es que ya Estados Unidos está definiendo en términos militares quién es mi enemigo. Y el ejército sandinista está ya declarado enemigo, no solo en la verborrea, en la firma, en las payasadas que hacen debilizando bustos de generales soviéticos que nadie le importa ni nadie conoce en Nicaragua, sino que vos, ejército, le dicen los estadounidenses y esta coalición, sos mi enemigo militar. Y si te opones a los objetivos de mi doctrina militar, sos objeto de presión militar. Te declarás enemigo de esa potencia militar. Y ahí están el gran problema que va a tener que enfrentar, no por una invitación, si lo llegó, si no llegó, sino en cuanto a doctrina militar. O sea, vos sos mi enemigo, vos sos aliado de mis enemigos y como tal, como militar, te voy a tratar. Así que atenete a las consecuencias. Luis. Ok, gracias. Doctor, para despedirlo, doctor Bell. Doctor Bell, este posicionamiento ya más claro de parte de Estados Unidos en relación al ejército sandinista, desde el punto de vista de relaciones, ¿hacia dónde podría dirigirse y qué impacto puede tener, considerando que la dictadura no responde, Murillo se muerde la lengua, Ortega aparece en público y ni siquiera menciona Estados Unidos, habla de la nación del norte? Hay uno que otro paniaguado de él que puede pegar gritos ahí en un acto, pero oficialmente han bajado el gas,
han tratado de alguna manera de no molestar al presidente Trump y no ser tan visibles desde el punto de vista de hostilidad en contra de del presidente de los Estados Unidos luego de la captura de Maduro. Pero esta es una decisión que marca un antes y un después, doctor. No invitarlo ya es otra cosa. Sí, a mí a mí no me preocupa en este sentido. Yo estoy seguro que Estados Unidos, aunque no, aunque sea cierto lo que estamos especulando todos aquí, ¿no? De que no fueron invitados por las razones que ha explicado muy claramente Miguel, ¿no? Es una cuestión es una reunión de militares y los militares en eso son bien categóricos. ¿Quién es aliado y quién no lo es? ¿Quién no lo es? Para no definirlo como enemigo, pero ¿quién no califica como aliado? Se invita a los aliados. Se invita a la gente que comparte doctrina y que comparte, en fin, una serie de aspectos militares con los que marca Estados Unidos. Entonces, ese mensaje en sí no es sorprendente, pero yo creo que además Estados Unidos, que tiene una vieja relación de militar a militar, porque ahora tenemos esta interrupción, pero ustedes saben mejor que yo que en años recientes, inclusive bajo la dictadura actual en Nicaragua, ha habido ejercicios conjuntos del ejército promovidos por el ejército de Estados Unidos en los cuales ha participado el ejército de Nicaragua. Entonces yo lo que estoy diciendo con esto es que Estados Unidos tiene vías de comunicación que no creo que se hayan cerrado el aparato militar nicaragüense. Estados Unidos ha mandado un mensaje muy claro si efectivamente no los invitó. Yo creo que no los invitó. Pero ese mensaje es básicamente a la cúpula. Y ese mensaje no impide que Estados Unidos haga uso en su momento, creo yo, de los contactos que tiene, porque los tiene, a nivel militar, no necesariamente con la cúpula militar. Yo creo que esa posibilidad, esos contactos existen y que la posibilidad de aprovecharlos está ahí. Y hasta ahí puedo llegar yo porque ya sería muy especulativo seguir adelante, pero yo estoy convencido de que vías de comunicación existen. Okay. Existen entre los dos ejércitos a determinado nivel. Sí. Y eso es interesante. Tiene que irse usted a su actividad y le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en estos minutos de enfoque y nos estamos comunicando para la siguiente. Cuídese. Te agradezco a ti y le pido excusas a los dos colegas tuyos tan amables y bueno, y a mi distinguidísimo amigo José Antonio por tener que retirarme antes. Me hubiera agradado muchísimo quedarme con ustedes, pero un compromiso que no puedo dejar de cumplir. Muchas gracias. Lo entendemos, doctor. Lo entendemos, doctor. Me quedo aquí con Miguel. Que le vaya muy bien en sus diligencias. Gracias. Con José Antonio un ratito más. Gracias. Ok, quedémonos entonces y vámonos a un punto que tiene que ver con lo que estamos hablando, que es que mientras está dando todo este asunto, hay un mensaje de la dictadura también relacionado con Irán. Se refrendan los acuerdos y eso pone en riesgo el 25% de arancel que Trump anunció para todo aquel, ¿verdad?, que trance con Irán, y por tanto la dictadura se deslinda por un barranco, diríamos, por un barranco, porque esto es estarle, como decimos, enseñándole la capa al toro muy de cerca. José Antonio, ¿cómo mira esto? Porque al final igual andan con la revolución iraní, entonces, y hablando que ellos respetan los derechos humanos desde siempre, todo un discurso falso y que la realidad lo dice, no es que yo lo especule ni que ustedes tampoco, porque la realidad lo dice, los informes lo dicen, todos lo sabemos. Pero ¿a qué apuesta la dictadura en este momento que guarda prudencia al hablar, pero con su actuar sigue siendo sumamente imprudente, José Antonio? Bueno, hay un famoso dicho que dice, si tu enemigo se está equivocando, no interrumpas sus errores, ¿verdad? Que los continúe cometiendo. Definitivamente que
la dictadura a nivel estratégico ha perdido totalmente el enfoque. Puede tener vivezas, para hablar en términos nicaragüenses, vivezas de ratón táctica, ¿verdad? Que es lo que ellos hacen, ¿verdad? Encarcelan gente, liberan, hacen que liberan gente, entre comillas, ¿verdad? O escarcelan personas para dar mensajes de esto, eliminan la visa a los cubanos, pero hacen ese tipo de cosas porque saben que hay acuerdos que nosotros no conocemos en profundidad, que están ahí presentes desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, a nivel estratégico, la dictadura está totalmente perdida, ¿verdad? No tiene capacidad de administrar las situaciones que se están dando. Y si bien es cierto, todavía Nicaragua no está sufriendo, o la dictadura no está sufriendo una presión, digamos, que los ponga en un estado de dificultad para gerenciar, digamos, esa dictadura, no hay duda que a nivel estratégico ellos han perdido la brújula y que definitivamente cometen errores todos los días, porque estos errores no son uno por allá o por acá, no. Prácticamente cada semana y muchas veces al mes cometen errores de tipo estratégico que tarde o temprano tendrán consecuencias. ¿Cuáles van a ser? ¿Cómo se van a proyectar? ¿De qué manera van a concluir? No lo sabemos. No hay duda de que ellos tienen todo su enfoque en tratar de sortear la tormenta, las tempestades de que habló la señora, pero definitivamente hacen muchísimas cosas que más bien alientan esos vientos en vez de eliminar las tempestades. Gracias, José Antonio. Miguel. Sí, en estos momentos Estados Unidos, el presidente Trump está ordenando que el mayor portaaviones norteamericano que estaba frente a Venezuela, el Gerald Air Force, se dirija hacia Irán. Y ya sería 2. Y le preguntaron por qué. Es que si no llegamos a un acuerdo, yo creo que los voy a necesitar, los vamos a necesitar y los necesitas para atacar. Ya, en términos militares eso es. Ahora, vos venís con una dictadura y por eso vuelvo a decirle, Nicaragua en términos militares, ante esa coalición de ejércitos liderada por Estados Unidos en el continente, es absolutamente microscópica. Estamos hablando de un ejército entre 12.000 y 15.000, aunque ellos lo quieren inflar con los paramilitares y todo eso a 25. En efecto, la planilla es de 12.000 a 15.000 efectivos, ya en los mejores tiempos, con un presupuesto pírrico. Si ellos están apostando por seguir con la doctrina militar que comparte Rusia, China e Irán, pues se convierten en enemigos de Estados Unidos. Y aquí no hay medias tintas en eso. Cuando vos te convertís en un enemigo, te van a tarde o temprano, te van a tratar como un enemigo militar. Aquí no estoy hablando de diplomacia, de política, no, estoy hablando de ejércitos. Por tanto, ¿a qué se atiene la dictadura? Yo comparto con Peraza. Perdieron, están como hormigas locas después del 3 de enero. Con la ofensiva norteamericana en el continente, no se esperaban eso. Ellos creían que todo iba a pasar en Irán, aunque también está pasando en Irán, en Israel y todos esos lados. Pero el objetivo principal de la doctrina norteamericana actual, donde hoy, en este momento, el presidente norteamericano está ante las tropas élite en este momento, fue ovacionado por las tropas élites. ¿Sabes cuáles tropas élites? Las que capturaron a Nicolás Maduro. En Carolina del Norte. Les está aumentando el salario, los está felicitando, les está diciendo, ustedes son los héroes. O sea, ese es ¿cómo te diría yo? La principal preocupación de los norteamericanos. Entonces, que venga a equivocarse una y otra vez, que se sigan equivocando, va a llegar un momento en que van a tener que enfrentarse a la realidad, por mucho que hagan Operación Cuzuco o que no quieran decir nada políticamente, pero militarmente está como la canción esa que se hizo viral. Y China, Rusia, ¿dónde están con Maduro? Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no los ayudaron? Ellos creen todavía en su demencia que China, Rusia e Irán, a la hora de que les toque el bate de enfrentar a esta doctrina militar y esta doctrina política norteamericana,
de los norteamericanos controlan el continente americano, la doctrina Don Roe, va a venir China, Rusia e Irán a salvarlos. Ahora, eso puede pasar en la ONU con el veto, pero aquí es mano militar. ¿Viste lo que pasó en Venezuela? Mano militar. La ONU, no hay permiso. No nos importa lo que diga la ONU, dijo Marco Rubio. ¿Viste lo que pasó en Venezuela? ¿Ves lo que está pasando ahorita con el petróleo en Cuba? Entonces, a Nicaragua le ponen 2 barquitos chiquitos y se acabó. Jaque mate. Entonces, ¿no lo quieren hacer? No lo quieren hacer. ¿Lo van a hacer cuándo? No sé. ¿Lo van a hacer o no lo van a hacer? Tampoco lo sé. Pero que lo pueden hacer y que son enemigos de Estados Unidos, son enemigos y ellos mismos se están poniendo la soga al cuello, Luis. Ahora, el mensaje es contradictorio y como el término hormigas locas me parece que es un término adecuado porque por un lado quitan, o mejor dicho, eliminan el visado libre a los cubanos diciéndole a Trump ya no vamos a mandarte más cubanos y por otro lado ratifican tratados y acuerdos con Irán. Pareciera que están perdidos en su accionar, pero podría ser también parte de una estrategia para desorientar. No sé, José Antonio, ¿qué crees vos? No están desorientando. Ellos saben lo que están haciendo. Lo que pasa es que a nivel estratégico, y volvemos a lo mismo, a nivel estratégico, que lo describió en una metáfora muy bonita Miguel, están como locos, o sea, parecen hormigas locas porque una cosa que hacen con la derecha la borran con la izquierda, o lo que hacen con la izquierda lo borran con la derecha. ¿Por qué? Porque es lógico. ¿Cuál es una de las mayores preocupaciones y promesas de campaña del presidente Trump? Controlar el tema migratorio. ¿Ok? Para eso entonces lo que hacen es que suspenden las visas que se utilizaron para traer gente de Cuba, no solo cubanos, sino de otras nacionalidades para que pasaran por tierra hasta la frontera sur de Estados Unidos. Sin embargo, por otro lado, viendo lo que está sucediendo con Irán, que Estados Unidos está poniendo su foco sobre Irán, que son enemigos no de ahora, sino desde hace más de 40 años. Y ellos empiezan a ratificar teniendo en cuenta que puede tener afectaciones económicas gravísimas con el aumento de aranceles. ¿Qué te están mostrando eso? Que si bien es cierto a nivel ideológico ellos quieren mostrar consistencia, quieren mostrar firmeza, eso los daña profundamente en todas sus perspectivas y en cualquier intento que tengan, digamos, de negociar algo medianamente aceptable si se da en algún momento con Estados Unidos. ¿Qué me dice eso? Que a nivel estratégico, que significa a nivel, digamos, de si ganan o pierden en el asunto, que es el nivel estratégico, y al final lo estratégico para ellos es sobrevivir al poder. Los pasos que están dando a nivel táctico no van en esa dirección. Y es muy difícil porque son situaciones bien difíciles las dos. Tanto la quitada de las visas, que supuestamente manda un mensaje positivo, pero lo otro es negativo. Y si Estados Unidos entra en guerra con Irán, en el sentido, digamos, que los va a atacar, es casi seguro que va a poner mucha atención que está haciendo Nicaragua con respecto a Irán. Como lo que han hecho, por ejemplo, con Ucrania. Yo estoy claro que se querían congraciar con los rusos, pero de alguna manera los europeos están viendo esa actitud, ¿verdad? Y tarde o temprano esos errores aparentemente tácticos tendrán consecuencias estratégicas. ¿Cuándo se dará eso? No lo sabemos, pero las estrellas se alinean cuando uno menos piensa. Ok, para ir cerrando, dos cosas en Nicaragua. Bueno, con Nicaragua y Costa Rica. Cayó el gatillero de Roberto Sancam, el único prófugo, ¿verdad? Porque los otros estaban ya capturados. Luis Carvajal Fernández fue capturado. Y lo importante para mí en esta captura es que el muchacho cuando lo atrapan dice que ya estaba cansado de esconderse. Y esto abre la puerta para pensar que está dispuesto a hablar. El desafío para Costa Rica es llegar a los autores intelectuales. Miguel, ¿crees vos que vamos a llegar hasta ahí? Pareciera ser un elemento de peso. Pero las personas que están en pantalla ahorita deben de estar más que preocupadas porque lógicamente la orden salió
del Carmen y hacia el ejército, y del ejército hacia Costa Rica para buscar cómo acabar con la vida de Roberto. Los asesinos no se preocupan, son asesinos y cínicos, te van a decir que no. Y si lo reconocen como lo hizo Ortega con el sicario que mató a Carlos Guadamú, en su momento más bien lo felicitó, ¿no? Y se rió de eso. O sea, esa es la actitud de los sandinistas históricamente. Que este muchacho, jovencito, y hayan sido contratados directamente por algún oficial de la inteligencia del ejército o de la policía sandinista, es muy difícil. Los sandinistas lo que hacen es enviar capas, te contratan van así como, o sea, hasta llegar a este muchacho tuvieron que haber cinco personas más que nada tienen que ver con el ejército ni la policía, aunque viene la orden desde ahí para protegerse de eso. Eso es muy difícil de comprobar. Lo bueno es que por lo menos los autores materiales van a decir, pues me contrataron, el móvil, alguien tiene que haber contratado a estos muchachos para hacer semejante asesinato, ¿no? A sangre fría. No lo hicieron por sí ante sí. Va a llegar hasta un determinado momento. Es muy difícil, pero sí puedo destacar la alta efectividad de las autoridades costarricenses, porque esto no pasa en Nicaragua. Jamás hubiera pasado. Hay implicados de Joao Maldonado que andan como Pedro por su casa en Managua. Y si la policía quisiera investigar, pues los captura y los interroga. Eso no pasa en Nicaragua. Entonces, veo bien, una buena noticia, pero creo que va a ser altamente imposible, altamente difícil, pero no imposible que se llegue a atar cabos directos con la inteligencia del ejército, la inteligencia de la policía y por supuesto la orden de los codictadores que mandaron en efecto, y esta es ya una opinión de opinión pública, de la misma modus, ¿cómo le llaman? ¿Cuál es la causa por la que supuestamente las autoridades están investigando? El móvil es por un asesinato político. Eso lo dicen las autoridades costarricenses. Los organismos de derechos humanos nicaragüenses y continentales dicen que eso es. Entonces yo digo que eso es. Ahora, que eso se vaya a probar es difícil, pero ya es casi innecesario, porque a la hora de la hora ellos van a tener que rendir cuentas cuando se llegue el momento, si así Dios quiere. Luis, José. José Antonio, te escuchamos sobre este tema. Bueno, mira, yo creo que este muchacho de alguna manera es víctima de su inmadurez y de su incapacidad de darse cuenta en el problema en que se metió, ¿verdad? Posiblemente él ya tenía una historia, pero no se dio cuenta que iba a asesinar a una persona que iba a tener un impacto mediático como el que tuvo Roberto, que prácticamente sonó en 2 o 3 continentes demandando, digamos, que se resolviera el problema. Fue un impacto más grande, incluso creo que la dictadura se quedó sorprendida, porque ellos creyeron que lo iban a matar y que la cosa se iba a silenciar, y es todo lo contrario. Fue como tocar un avispero, lo que hicieron, y ese avispero todavía está alborotado. Entonces, posiblemente ese muchacho, dicen que le pagaron $100, que no creo, pero no creo que le hayan pagado mucho, ¿verdad? Y básicamente lo que es un muchacho asustado, que más bien se sintió hasta, creo, aliviado con entregarse. Ahora vendrán las consecuencias de los años de cárcel que va a sufrir. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema de esto es lo siguiente, lo que decía de alguna manera Miguel. Deben haber usado varias capas para llegar a contratar a este muchacho. Ahora, ¿esas capas se pueden seguir? Desde luego que sí. Y hay una cosa que está clarísima, porque yo he hablado con 3, 4, con 6 personas más o menos, nicaragüenses que tenían miedo ya de vivir en Costa Rica y algunos que siguen viviendo en Costa Rica y que han hablado con las autoridades costarricenses, tanto del OIJ como de la Oficina de Seguridad Nacional. Y ambos les han dicho, nosotros sabemos el peligro que corren y nosotros sabemos las dificultades que tienen, pero nosotros no tenemos la capacidad de protegerlos a todos y por lo tanto les recomendamos 2 cosas, o que se escondan, que vivan de manera clandestina o que abandonen el país. En otras palabras, las autoridades costarricenses saben de dónde viene el peligro, saben más o menos quiénes están en peligro y saben que tienen dificultades, por lo que sea, de poder darles protección.
Entonces la cosa está clara, ellos lo saben, lo que pasa es que esas cosas hay que probarlas. Y para probarlas no necesariamente todo el mundo está dispuesto a implicarse y a decir y a hablar, pero definitivamente que ellos lo saben. Entonces, el gran tema es el siguiente. La investigación tiene que seguir adelante y si se logra conseguir al menos el vínculo importante, digamos que nos lleve hacia la ruta de dónde vino la orden para que se ejecutara, que todos nosotros sabemos de dónde vino. Eso lo sabemos todos, ¿no? Pero hay que probarlo porque uno no puede llegar diciendo nosotros lo sabemos, pero no tenés ninguna prueba porque eso a nivel internacional no tiene ningún impacto, ¿verdad? Entonces, ese tema es fundamental resolverlo porque si no se resuelve también alentás a que la dictadura continúe asesinando personas fuera del territorio. Y ojo, la experiencia histórica nos muestra. Yo viví en Costa Rica en la época de los 80 y mataron muchas personas. Eran personas que yo conocí, que las mataron en Costa Rica, otras fueron secuestradas y fueron asesinadas fuera de Costa Rica. ¿Cómo lo sacaron? ¿Cómo hicieron? Bueno, son cosas que yo no conozco los detalles. Pero definitivamente cuando venga el proceso de transición política que va a venir, y eso se lo dije a varios organismos con los que he estado hablando, es importantísimo tomar control de esos aparatos de seguridad porque si no va a pasar lo mismo que pasó en la década de los 90 y posiblemente muchos de nosotros corramos peligro en el momento en que regresemos a Nicaragua y eso hay que tenerlo bien claro. Así es. Ahora, para finalizar... A propósito de eso, Luis, sí, Luis, antes de que pase, porque quiero concatenar eso que acaba de decir José Peraza. Hoy nos dimos cuenta, no sé si ustedes ya lo leyeron, de una carta dirigida por el grupo de nicaragüenses que se denominan FDN, lo que era antes la contra, una parte, Luis Flay, en este caso Luis Flay, donde para mí es una iniciativa interesante y creo que todas las iniciativas tienen sus pros y sus contras y sus errores y sus críticos y detractores y sobre todo los que no hacen nada, ¿verdad? Pero que está haciendo Flay a propósito de esto de ir a Nicaragua y tener la garantía de lo que va a pasar en Venezuela también cuando llegue María Corina o cuando salgan del casa por cárcel o de las prisiones, la oposición o los líderes de la oposición. El FDN tiene una interesante y a mí me parece muy positiva iniciativa. Le está yendo más allá al gobierno, a la dictadura. Estoy exigiéndote que me des las garantías y me restablezca el derecho a regresar a mi país con mis garantías, para que no me pase nada, lo que acaba de decir Peraza. Creo que por ahí debería de ser las iniciativas políticas, porque eso es música para los oídos de los norteamericanos y de los trumpistas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere Trump? Que todos los migrantes se regresen a su país, que todos los venezolanos se regresen a su país, que todos los nicaragüenses se regresen a su país. Y para eso necesita una clase opositora que tenga vida propia, que es lo que le va a pasar a María Corina y su grupo y que eventualmente, primero Dios, nos pase a nosotros. Pero una cosa es estar esperando, pero cuando voy a le decir, hey, aunque se equivocó con el embajador, ¿verdad? No es el embajador Campbell. Sí, se equivocó. Campbell pero ya no existe Campbell. Pero eso es intrascendente. Pero al margen de eso, pues, al margen de eso. Sí, al margen de eso, interesante. Nosotros podemos ir adelante. Hey, dictadura, con copia al Departamento de Estado, nosotros queremos regresar a nuestro país y junto con nosotros un montón de nicaragüenses, pero que nos den garantía para poder hacer, y ahí es donde se hace la oposición, no afuera. Afuera hacemos activismo, denunciamos, reportamos. Adentro es que se hace oposición, incluso adentro en las cárceles, cuando estás detenido, hace oposición. Entonces a mí me parece una idea interesante y muy positiva, pese a los errores y pese a todas las críticas que pueden venir de la oposición, que ha estado también como hormigas locas, ¿no? Afuera y que no reúnen esa lógica. Sí. Antonio. Luis, solo para comentar eso, discúlpame que asalte la palabra, adelante. Pero yo felicité a don Luis, con el cual siempre he tenido una buena amistad. Y yo le dije, precisamente, don Luis, le dije, de eso iba a hablar yo, y yo lo hablé en un programa anterior. Nosotros debemos tomar la iniciativa. Y las iniciativas que tomemos con la dictadura nos va a poner en riesgo. Claro, tenemos que pedir las garantías, pero nunca van a haber garantías totales.
Pero Así eso, es. y estoy de acuerdo totalmente con Miguel. Esas son las iniciativas. Tenemos que pensar de fuera de la caja y decirle a la dictadura, bueno, aquí estamos dispuestos a que este proceso empiece a caminar. Vamos, darnos la oportunidad de cuestionarlos adentro. Estamos listos. Yo soy uno, yo voy adelante. Si yo le pido a la gente, porque yo también voy a correr riesgo. Claro, tenemos que buscar la garantía porque la idea no es que nos maten a todos ni que la dictadura nos elimine a todos, pero definitivamente que tenemos que tomar iniciativas que le agraden al gobierno de Estados Unidos, que le agraden a nuestros hermanos latinoamericanos y que le agraden a los europeos. Aquí hay un grupo de personas que está dispuesto a asumir el sartén por el mango y cuestionarlo. Porque al final de cuentas la salida va a ser electoral y el que quiera decir que no va a ser así, pues yo lo respeto y lo acepto, pero eso no, pero yo estoy convencido pero no es que va a caer del cielo como maná, tenemos que construirla, tenemos que construir, digamos, tenemos que variar un montón de cosas y tenemos que construir estructuras electorales, organizativas. Nada de eso se va a construir del aire y tienen que haber personas que la impulsen y que lo hagan. Y nosotros tenemos que tomar esas iniciativas, que no van a ser inmediatas, no, pero la disposición y el deseo de cambiar la correlación de fuerza es lo que se tiene que mostrar, no a punto de comunicados contundentes. Y hay gente que me malinterpreta, no es que esté en contra de los comunicados contundentes, pero los comunicados contundentes son comunicados contundentes. Punto. ¿Por qué te reís? Me río ¿sabes por qué me río, José Antonio? Porque, o sea, eso de los comunicados, hay un comunicado que sea contundente o no, eso ya es una cuestión que puede calificar cualquiera, pues si es bueno o es malo, pero hay gente que cree que todos esos comunicados son contundentes, ¿no? Ese dato yo lo tomé de un jurista muy famoso de Nicaragua con el cual yo me reunía mucho y siempre me decía, él siempre me decía de la experiencia de los republicanos españoles, decía, hay que conspirar, la conspiración es necesaria, me decía, porque si no, se vuelven los comunicados contundentes, y me decía así, entonces yo de ahí lo tomé. Sin Sí. conspiración, los chamucos van a estar tranquilos. Y si no podemos hacerlo desde fuera, por lo menos cariémoslo y decir, estamos listos para entrarle a la pelea. Por lo Estamos menos. dispuestos Yo a creo que es regresar. importante, Miguel. Sí, el comunicado contundente hace eso la dictadura. Sí, lo rompe, ya está, Sí. se acabó. Oye, Sí. Pero la esencia y lo bonito o sea, lo positivo de esta iniciativa que podía verse como loca del FLEI y del FDN es que decir, yo estoy dispuesto a regresar, porque hay muchos que Así no van a es. estar dispuestos a regresar, Sí. porque no, por muchas garantías no van a estar 100% seguros. Así. Pero si hay un grupo que te dice, ay, ve, estos que están dispuestos a regresar, mira qué se puede hacer, a ver si se hacen una llamada y les permiten a este grupo, cuando digan no, cuando se pongan en silencio ante eso, la dictadura pierden. yo creo que es Claro. importante. Sí, Perdieron la iniciativa. sí, y yo creo que es Hay que importante desafiarlo, hay retomar. que desafiarlo. Sí, yo creo que es Que importante desafiarlo. retomar, y aquí un llamado, ¿verdad? Ojalá que tuviera eco, a las organizaciones pues, los Monteverde, los PUDE, los AUN, que los he visto en unos comunicados conjuntos, me parece que es importante. Esta iniciativa los grupos de WhatsApp de C4L y Ruta por el los Cambio. C4L, Alfredo Gutiérrez y los liberales en el exilio. Es decir, esta es una iniciativa que deberían de tomarla todos y mandar una carta firmada por todos. Sobre todo porque hay un párrafo en la carta de Luis FLEI que me parece que es determinante. Además de pedir todas las garantías, ¿verdad? Libertad de expresión, movilización en todo el territorio nacional, participación política, devolución de los bienes confiscados. Estas comunicaciones no implica reconocimiento alguno a las actuales autoridades ni renuncia a nuestras convicciones políticas. Constituye un ejercicio legítimo de exigencia de derechos, amparado en el derecho nacional e internacional y una afirmación clara del derecho de todo nicaragüense a vivir y participar libremente en su país. Eso me parece que es un párrafo en negrita y en mayúsculas que deberíamos de verlo. Y ojalá y como les digo, tenga eco, pues. Es un buen enganche para decir, y retomo lo que dijo Miguel, y retomo lo que acabas de decir, Luis.
juntémonos los grupos y digamos, ok, aquí estamos estos grupos, denos esa garantía y mañana empezamos el trabajo dentro de Nicaragua para reconstruir la democracia y para cuestionarle el poder a estos dictaduras cobardes. ¿Por qué no lo podemos hacer? Que lo vayan a hacer o no, pero los que están afuera, los que están esperando que hagamos algo, el gobierno de Estados Unidos, digo, bueno, aquí hay gente lista para jugársela por su país, como definitivamente yo sé que lo harían cualquiera de los tres que estamos aquí, pero tampoco vamos a ir para que nos maten como mataron a la contra. Pero definitivamente tenemos que tener la decisión de que vamos para adentro y que nos vamos a poner de acuerdo en 3, 4 cosas básicas para ir para adentro. Porque si no tenemos esa actitud, hay que cuestionarle a la dictadura y hay que decirle, aquí estamos nosotros existimos, nos han quitado nuestra nacionalidad, nuestras propiedades, nos han encarcelado, nos han expatriado, pero estamos dispuestos a regresar porque nosotros no queremos vivir en ningún otro lugar que no sea Nicaragua y tenemos derecho y el deber de luchar por eso. Así es, a buscar nuestra medalla a Miguel Obando. Mira, a propósito de eso, a propósito de eso, te voy a mandar una copia. A propósito de eso, Miguel y Luis, me dijo un amigo mío, tiene un olfato político bastante desarrollado. Y me dijo una cosa que me llamó profundamente la atención. Me dice, ¿qué viste vos en ese otorgamiento de esa medalla a Miguel Obando y Bravo a Jaime Morales Carazo? Pues al inicio yo le dije, pues esa es la dictadura queriendo crear una fantasía táctica de que ellos han promovido la reconciliación, que todos sabemos que es falso. Pues que es un show montado para eso. Pero me dice algo muy sutil y que después lo he estado pensando. ¿No será que están pensando de que este señor Jaime Morales Carazo, que parece que él lo conoce muy bien, podría ser el interlocutor bendecido para empezar el proceso de acercamiento o negociación con los norteamericanos? Y me dejó esa afirmación que de alguna manera al inicio la tomé con ligereza, pero que después le he venido rumiando y digo, hay que darle seguimiento porque puede ser una estrategia de la dictadura de andar buscando a alguien que le pueda servir de contacto para iniciar esos procesos. Solo dejo esa reflexión que al inicio la vi muy osada, muy salida de tono, pero conforme han ido pasando cosas, voy dándole, no decir que es lo correcto, pero yo creo que puede ser una actitud de la dictadura. Ahí lo dejo, nada más. De esas aguas líbranos, Señor. De esas aguas líbranos. Por eso te digo que no tienen que escoger de ese tipo de agua que parecen mansas, pero que no son. Claro que sí. José Antonio, Miguel, qué placer tenerlos conmigo nuevamente. Al doctor Bell, que se tuvo que retirar temprano. Gracias de verdad por compartir en este programa. Les dejo unos segunditos para que se despidan rápidamente. Antes de que te vayas, te luce esa camioneta. Me luce, claro, si hay que hacer los taxes. Esa es la que te regalaron para tu cumpleaños. Te luces. Camionetón. Hagan la recolecta. Mire, doña Dey, que le luce. El colorcito no me gusta, Luis. Bueno, eso. El rojo hay gente que le fascina y le encanta. A mí, particularmente, mientras no sea un rojo sin mancha como el que entrevistaron ayer. No, ni rojo ni rojinegro, hermano. Aquí dejemos esas cosas aparte, por favor. Abrazo, Miguel, abrazo, José Antonio. Agradeciendo, José Antonio, también. Y yo estoy súper optimista. Estamos mucho mejor que el 3. No, por supuesto. Sí, aunque la dictadura diga estoy bien, tengo la economía más grande del mundo, Somoza, vos lo dijiste hace poco, José Peraza, Somoza también. Eran otras condiciones. Sí, eso no es determinante. Son muchas cosas, incluso hasta los imponderables, pero de que las dictaduras pasaron de ofensiva a defensiva, están como hormigas locas y van de retirada. Y todavía le falta mucho tiempo al presidente Trump, sin tomar en cuenta que Marco Rubio puede ser el candidato presidencial con esa banderita.
me llevó a Cuba, Nicaragua y Venezuela y va a tener un gran espaldarazo, por lo menos del voto latino en Estados Unidos. Muchas gracias a ustedes, un gusto compartir siempre. Saludos, Bendiciones. Miguel. José Antonio. Bueno, un poco retomando, bueno, primero agradecido, pidiéndoles disculpas porque llegué un poco tarde, pero yo creo que el 2026 promete. Si por la víspera se saca el día, parece que va a ser un mejor año que el pasado, que ya todos casi sabíamos que iba a ser como fue. No tuvo nada, digamos, que nos sorprendiera. Y retomo, el mejor año en la historia de Nicaragua económica, con todos los problemas que puede tener una economía, fueron 1976, 77, pero más 77 y 78, y sin embargo ya sabemos lo que sucedió. Hay elementos subjetivos que es muy difícil, hay veces, analizar en el análisis, valga la redundancia. Y definitivamente las condiciones estratégicas de la dictadura están mal. Y se ven en los errores que cometen día a día. Y ese comunicado del comandante Flay, de alguna manera, me alerta de que en nosotros también está empezando a ocurrir una especie de más garra, de más ambición, de más deseo de jalar esa madeja, hay que jalar esa madeja. Hay que jalarla y hay que jalarla, y nosotros mismos tenemos que llenarnos de valor y de dignidad y de respeto para pedir nuestros derechos y cambiar la realidad de nuestro país, que solo nosotros lo haremos, nadie lo hará por nosotros. Así es. Gracias, José Antonio, gracias, Miguel. Un placer. Qué lástima que no hablamos de Bad Bunny. Cuídense. Pues es un fenómeno, ¿verdad? Es un fenómeno y sí, hay que tratarlo con mucho cuidado. Pero dejemos a Bad Bunny y el fenómeno por ahí, por favor. Abrazos a los dos, cuídense. Hasta luego.